por acá me voy a conectar. No se me vayan, un segundito nada más. Ok, ¿me escuchan ahí? No sé si solo soy yo, pero se escucha doble. A ver, espera un segundito. Se escucha como un eco. Ya, ahí debería Sí. escucharse. Sí, ahí sí, ¿no? Ya, ok. Entonces, yo creo que ahí sí. Lo que pasa es que yo estoy utilizando el Teams de la web, no el Teams propio, porque el Teams propio tiene algún problema. Y el Teams de la web sí funciona en términos generales, pero hoy que quise conectarme en la mañana, pues salía que eh, que había tráfico pesado en la web y no había cómo conectarse. A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo le. Ah, sí, a ver si tengo ahí algún inconveniente. Estaba un poco complicada la conexión. Pásate algo. Sí, un segundito, estoy tratando de, no me permite conectarme, no sé qué. Ya. Sí, doctor, tranquilo. Sí, hay algún tema sé que todo el mundo creo que se han decidido reunir ahora y está un montón de tráfico. No me deja, a ver ahí, quiero ver si puedo compartirles, en realidad. Ya, ahí estoy nuevamente. Ya. Está compartiendo toda la pantalla. A ver, esto es lo que hicimos la otra vez. No, pero no es lo que queremos ver. No, 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 no es esto. Se puede por acá.
No permite, qué raro. No permite. Y ahí esto me puede ayudar ya. Ahora déjenme abrir una convención de Viena desde Google. Y eso puede ser útil. ¿Eh? Ya, ahí sí no. Es, Sí, ahí sí. ahí sí se ve ya. Bueno, hay que hacer ciertas trampas a la tecnología para que le funcione a uno. Bueno, ya. Entonces, lo que le iba a decir, eh, a la pregunta del señor Hernández, era una doble pregunta. La una es, ¿qué pasa cuando hay, digamos, tiene que entrar en vigencia el, el tratado, ¿no es cierto? Y hay unos países que sí ratifican y otros países que no, o más bien dicho, unos que expresan el consentimiento y otros que no. Bueno, partimos de la definición original, que es la que yo les pregunté al inicio de la clase, ¿no? Digamos, la pregunta que les hice al inicio de la clase consta en el artículo 24, que ustedes lo tienen en pantalla, sobre la entrada en vigor. Entonces, un tratado entra en vigor, ya hemos dicho, cuando los estados negociadores lo indican, ¿no? Según la fecha o la forma en que se disponga. Ahora, cuando no hay acuerdo, cuando no hay un acuerdo específico sobre la fecha, entra en vigor o entra en vigencia cuando haya constancia del consentimiento de todos los estados, de todos, ¿ya? O sea, todos han expresado su consentimiento y entonces el tratado entra en vigencia. Eso, digamos que es, dentro de la lógica del derecho, eso es algo que va a funcionar de esa manera siempre. Funciona bajo esa lógica. Deben todos expresar el consentimiento. Sin embargo, en la expresión del consentimiento que nosotros habíamos visto hace algunas semanas atrás, muchas veces, digamos que desde el punto de vista de esta estructura, y por aquí me parece que tenemos esta, eh, ya. Cuando nosotros hablamos de y en esto es importante, en la pregunta del señor Hernández, este es importantísimo. Cuando tú debes eh, abordar la vigencia de un tratado internacional, eh, tú puedes establecer un mecanismo, ¿ya? Para la vigencia. Es decir, cuando se trata de digamos, una reunión que es súper puntual, por ejemplo, entre dos estados o tres estados, por lo general, para que entre en vigencia debería haber la constancia del consentimiento de los tres o de los dos. O sea, si es un acuerdo bilateral entre el Ecuador y Colombia, Ecuador, Perú, Ecuador, Chile, tiene que entrar en vigencia cuando haya la constancia de que los dos están de acuerdo. Porque si uno de los dos no está de acuerdo, ese convenio nunca va a llegar a estar vigente. Siempre debe haber la constancia de la totalidad. Pero estamos hablando de dos estados. Pero hay ocasiones, como habíamos visto en clases pasadas, en que el espacio de negociación es mucho más grande que eso.
Pues yo les había puesto al principio de la clase un ejemplo de 8 estados, ¿no? Pues estábamos 8 personas. Eso ya es un tema que se aborda a través de una conferencia, en una reunión más ampliada. ¿Qué es lo que dice la norma en general, no? La adopción de un tratado, ¿no es cierto?, en una conferencia, cuando hay, digamos, más de 2, se efectúa por la mayoría de 2/3. Esa es la regla. O sea, si es que tú quieres adoptar realmente un tratado, deberías tener una mayoría de 2/3, a a menos que votes por una regla diferente, ¿ya? Entonces, suponte que dentro de las negociaciones tú dices, bueno, esto va a entrar en vigencia con los 2/3. Es fácil, digamos, de alguna manera, que nosotros sabemos que los 2/3 de los 8, pues son 6 países, ¿no? Porque básicamente si nosotros dividimos, da 8 para 3, nos da 2 punto algo, ¿no? 2.6, si no me equivoco, 2.66, pero no podemos tener ese valor, así que tendría que ser 3 de los 8 hacen 1/3, y como necesito 2/3, tendrían que ser 6 de los 8. Entonces, ya con los 8 países podríamos adoptar el convenio, pero nosotros podríamos decir, mira, que no sean los 2/3, que sea solo la mayoría. Entonces, la mayoría entre 8 es la mitad más 1. O sea, 4 es la mitad, más 1 es 5, y con 5 ya sale. No necesitas los 6, necesitas 5. Esto puedes hacer con 10 estados, con 50 estados, con 100 estados. Siempre tú vas a ir decidiendo. Entonces, si nosotros complementamos, ¿no es cierto?, esta disposición con la disposición del artículo 24, que es la que empezamos tratando el día de hoy, ¿qué es lo que pasaría? Un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha en que se disponga o acuerden los estados negociadores. A ver, estamos 8. Nosotros queremos que entre en vigor, vamos a decir, con la mitad, o sea, con 5. Entonces, nosotros necesitamos que cuando expresen su consentimiento, que ya sabemos cuáles son los mecanismos para expresar el consentimiento, ratificación, eh, eh, ¿cómo es eh, ratificación, yo estoy, ya, a ver, yo estoy duplicando ya, bueno, ratificación, aprobación, eh, aceptación o adhesión. Ya, esos son los mecanismos a través de los cuales se ratifica el consentimiento en materia internacional. Cualquiera de esos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer que una vez que hayan expresado su consentimiento a través de la ratificación o de la aceptación del mecanismo que cada estado tenga, pero haya expresado ya su consentimiento, entre en vigor, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a entrar en vigor en la práctica? Va a entrar en vigor efectivamente el momento en que ese estado, ¿no? Ese estado logre particularmente, se logre tener el número de estados que hemos definido. La fecha está definida ahí, o sea, si nos demoramos 1 año o 2 años en que ratifiquen los 5 estados, pues mientras no ratifiquen los 5, no está en vigencia. El momento en que ratifican los 5, estará en vigencia, entra en vigencia y entonces empieza a regir el tratado. ¿No? Esa es la regla que pondríamos. Si no decimos esto en el tratado, porque esto es la disposición que da el primer inciso del artículo 24, si nosotros no decimos nada de eso, si no decimos que sea la mitad o que sean los 2/3, pues, ¿qué es lo que dice el mismo 24? El mismo 24 nos dice más adelante, ¿no? En el segundo inciso, ustedes pueden ver, dice que a falta de esa disposición o de ese acuerdo, el tratado entra en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores. Entonces, si yo no pongo una regla que sea la mitad, que sean 2/3, me toca esperar a que sean todos. Pero no es que el tratado tácitamente
entra en vigencia, no, ni tampoco deja de tener vigencia, es decir, nosotros ya acordamos del acuerdo. Simplemente el momento en que todos expresen su consentimiento, ya sea a través de ratificación, de aceptación, de aprobación, de adhesión, cualquiera de esas fórmulas, el tratado entrará en vigencia. Mientras tanto, no está vigente. El momento en que todos los estados acuerden, entrará en vigencia. Esa es la primera parte de la pregunta del señor Hernández. Entonces, digamos que en esencia, ese acuerdo de los estados negociadores es el que determinará cuándo entra en vigencia este instrumento internacional. Y la otra pregunta tenía que ver con la diferencia entre, o sea, digamos que un estado tiene una fecha y otro estado tiene otra fecha y tal. Bueno, ¿qué pasa cuando se produce ese caso? Nos lo dice el numeral tercero del artículo 24, ¿no? Y nos dice que cuando el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la entrada en vigor de dicho tratado, o sea, a veces hay diferentes circunstancias, ¿no? Las circunstancias de los países son distintas. Entonces, a veces vamos a decir que algún país dice, bueno, más allá de que ya todos expresen su consentimiento o el porcentaje que hemos decidido expresar su consentimiento, yo necesito, porque, digamos, necesito cerrar mi año fiscal o necesito terminar con este proyecto que he empezado y que necesito que termine antes de permitir la entrada de nueva tecnología, o necesito por tal o cual razón, las razones que sean, yo necesito no que entren en la misma fecha que hemos acordado, sino 2 meses después, 3 meses después, un año después, o en otra fecha simplemente, ¿no? O sea, yo necesito que entre en vigencia después de marzo del 2027, porque hasta marzo del 2027 hay elecciones en el país, puede venir otro nuevo presidente, puede cambiar la situación, o hay algún tipo de reforma que nosotros hemos establecido, bueno, mil razones puede haber. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, ¿no? Tienen que aceptarle los demás países, nada más, pero si yo hago constar y esa fecha resulta ser posterior a la que entre en vigencia el tratado, este tratado entrará en vigor en ese estado, solo en ese, en la fecha en la que está prevista y aceptada por los demás, salvo que el mismo tratado diga otra cosa, o sea, en el mismo tratado los estados negociadores hayan dicho, ¿sabes qué? No, la norma es para todos, o sea, mira tú cómo te arreglas en tu país, mira tú cómo sales cierra, cierra el año fiscal en, digamos, de otra forma, no te esperes hasta marzo, cierra en diciembre, o simplemente no hagas la reforma. Hay mil razones que se pueden esgrimir, pero a la final todo eso va a depender de las disposiciones que acuerden las partes en el tratado, ¿no? Eso es básicamente la idea central de todo el proceso, ¿no? Y de cómo nosotros, digamos que planteamos que se manifieste esta idea del famoso tratado, ¿no? Bueno, esa es la idea central. No sé si eso le contesta a su pregunta, señor Hernández. Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Hola, sí, ya. Bueno, ok. Bueno, preguntas del resto, por favor. ¿Está claro el tema este? Sí está claro. Bueno, esa es la idea, ¿no? Es la idea central. Nosotros de la clase anterior habíamos dicho que les había pedido que leamos hasta el artículo 48, si no me equivoco. Entonces,
No estoy tan seguro de si hemos leído o no hemos leído, pero eh, hay preguntas sobre alguno de los artículos en particular, desde el artículo 24 al artículo 48, porque me parece que, no sé si les puse en el chat. Eh, Me parece que les puse en el chat. Bueno, no creo que les he puesto, pero les había pedido que leamos hasta el 48. Veamos si hay preguntas sobre eso, que es importante. Señorita Mesa, preguntas. Pone la clase. Sobre lo que dijo ahorita. No, sobre la lectura de los artículos 24 a 48. ¿O no leyó? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Ok, bueno, no por el momento. Señorita Otoya, preguntas. Probablemente no tendría preguntas. ¿Qué? Señorita Pozo, Profesor. ¿no? Ok. Señor Hernández, parece que estaba desconectado. Señorita Bautista, preguntas. Profesor, según el artículo 28, lo que entendí es que como que si yo imaginara que un tratado ya está vigente, pero un Estado quiere aplicarlo a hechos que pasaron antes de que ese tratado empezara a regir para él. Entonces, según ese artículo, ¿eso se puede o no se puede? A ver, usted se refiere al texto de la irretroactividad de los tratados, ¿no? Artículo 28. Sí, Ya. A ver, le pongo el artículo 28 y entonces vamos a leer en conjunto, ¿ya? Por favor, de lectura. Artículo 28, está en pantalla. Irretroactividad de los tratados. y retroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que habrá tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado. Para esa parte ni en ninguna situación que en esta fecha haya dejado de existir. Sea eso que una intención diferente se desprende del tratado o conste de otro modo. Ok, bueno, pues, mil disculpas las cuestiones ortográficas, pero este es el tratado, sí les dije creo algún rato, es el tratado original que consta en la base de datos de las Naciones Unidas. Es una traducción se hizo hace algunos años, pero con el que tradujo no, parece que no era su fuerte la parte ortográfica. Sí tengo el tratado de Fiel, pero del sistema Fiel, pero tiene una estructura un poco difícil de manejar, por eso no le utilizo a ese y le utilizo a este que es el oficial. Pero bueno, aquí hay algunas cosas, ¿no? Aquí es haya, ¿no? Por si acaso, que haya tenido lugar y aquí es salvo, ¿no? Estas dos palabritas. Em, a ver, vamos conversando con usted mismo, señorita Bautista. Em, ¿Qué le dice a usted el tratado? ¿Cómo usted, en sus propias palabras, cómo lo entiende? ¿Cómo entiende Profesor, esa? yo al hacer, siento que, o sea, la pregunta sí, que hice sí es un poco confusa, porque tú leyendo normalmente el tratado, tú puedes entender una cosa, pero si ya lo analizas, el tratado al hablarte de irretroactividad, así te explica de que un tratado, que es de lo que estamos hablando, pues no se aplica hacia atrás del tiempo, o sea, no puede afectar hechos o actos o cosas que ocurrieron antes de que el tratado entrara a vigor. Entonces siento que la pregunta sí, perdón, la palabra sí está un poco boba, pero tú ya analizas eso si ya lees el fondo del artículo. Entonces yo siento que ya me estoy respondiendo mi propia pregunta de que el tratado no aplica hacia atrás, hacia hechos o cosas que hayan pasado atrás. Ajá. ¿Hay alguna excepción a esta regla? ¿Se acuerda de alguna? O sea, lo que usted ha explicado es correcto. O sea, está bien, está muy bien esa explicación, es lo correcto, así es como funciona.
digamos que ya una lectura más detenida ya le da una respuesta más clarita. No es muy difícil este documento, ¿no? Este instrumento no es muy difícil, es bastante simple. Pero, ¿se le ocurre a usted alguna excepción a este principio? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Profesor, no sé si estoy un poco equivocada, pero como dice el tratado, como ya dije, no se toca el pasado, pero no es que no se hace una excepción a menos de que los propios estados digan como que, ay, en este caso sí queremos que funcione para hechos pasados. Ajá, exactamente. ¿Cuándo podría suceder eso? Se le ocurre, si es que hay, ¿no? Si es que usted me dice no hay, pues es parte también de la respuesta, pero ¿se le ocurre que puede haber una excepción a ese principio de irretroactividad o no? No, profesor, no, ¿Se le no se ocurre? me ocurre. O sea, tan solo siento yo que puede ocurrir si el mismo tratado dice que se aplica para, como que ya lo dije, para hechos pasados, para hechos anteriores. O sea, por ejemplo, un tratado ambiental puede decir como que las obligaciones se aplicarán también para los daños causados desde el 2015. Ujú, ok. Bueno, y le cuento una situación antes de darle la palabra al señor Hernández. Sí hay una excepción, una sola excepción, y creo que es excepcional en todo el sistema de derecho, ¿no? Es súper excepcional. Le voy a poner en pantalla esa excepción. eh, Está en el 64. Fíjese usted, el ius cogens, esa es la excepción a la retroactividad. ¿Puede leerle, por favor? Artículo 64. Apareciendo la nueva norma imperativa de derecho internacional general, ius cogen, si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Si es que usted lo que tiene es eh, si usted tiene un tratado en vigencia, o sea, que está actualmente vigente, pero por una razón determinada aparece una norma de ius cogens, esa norma de ius cogens se aplica hacia atrás, porque ese tratado que ya estaba vigente se vuelve nulo. O sea, es un tratado que existía antes de la norma de ius cogens. La norma de ius cogens le regresa en el tiempo y le vuelve nulo, le anula, ¿no? Y le termina. Es quizás el único caso en el que hay ese retorno, es el único. Eh, no hay ni siquiera, digamos que de alguna forma hay ciertas normas que en algunas ocasiones, pero es una mala práctica legislativa esa, ¿no? O sea, no es que es lo racional. No quiero decirles que a veces no se ha dado y no ha pasado, al menos en el país, en la normativa local, ese tipo de situaciones. Pero acá es, como hemos visto, porque Dios Cogens es quizás la norma internacional de mayor jerarquía y la más importante, sí pasa. Pero en general, lo que usted había comentado del artículo 28 y digamos, eh, la retroactividad de la norma, eso es una norma genérica, entonces no puede retrotraer los defectos de una norma hacia el pasado. Eso es algo que no se puede dar y no se puede estructurar de esa manera. En todo caso, sí hay esta como pequeña excepción, esta breve excepción, eh, y entonces nosotros, bueno, ya sabemos cómo va la cosa, ¿no? Esa sería la cuestión. Eh, eso básicamente, pero en general está bien su entendimiento. Señor Hernández, algo decía usted también. Sí, doctor, yo justamente iba a referirme al Jus Cogen como, Ah, ya. como norma jerárquica que tiene
que es perentoria e imperativa, pues, ¿no? Pero más allá del cogen de toda este conjunto de normas, la irretroactividad podría aplicarse a, no sé si es que tal vez aquí se aplique el mismo principio, tal vez que en el Código Orgánico Administrativo del Ecuador, en donde tal vez la irretroactividad pueda aplicarse siempre y cuando pueda generar algún efecto positivo hacia una de las partes. No sé si es que en ese sentido pueda la retroactividad entrar en efecto, tener efecto en algo específico tal vez, o sea, para mejorar. Bueno, sí, lo que pasa es que eso ya es una materia que en general tiene que ver con la interpretación de los tratados, ¿no? Y claro, la razón de ser de estas normas, vamos a decir, pasa en una parte del derecho administrativo, no en todo el derecho administrativo, pasa en una sección del derecho penal y pasa en una sección del derecho laboral. Eh, de hecho, también actualmente en una sección del derecho ambiental pasa eso. Son normas que se aplican de la forma que más beneficia a ciertos actores de esas materias, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿O cuál es el supuesto para que eso se produzca? Es que alguno de estos actores se ve involucrado en una aplicación dudosa de la norma. O sea, cuando hay dudas en la aplicación de la ley, se aplica de un modo que favorezca más a una persona o a otra, ¿no? A un actor o a otro. Entonces, en el caso del derecho administrativo, hay normas administrativas que suelen aplicarse cuando hay duda sobre la aplicación de qué norma aplico. eh, Generalmente o sea, hay muchas razones por las cuales yo puedo ponerme a dudar de qué norma es la aplicable, ¿no? Eh, Son cosas que a veces pasan en el derecho, no es algo de todos los días, pero a veces sí se produce. Entonces, ahí se debe aplicar la norma más favorable al administrado, ¿no? Es un tema de favorabilidad. En el tema penal está el dubio pro reo, que es el principio de aplicación más favorable a la persona privada de libertad o que está siendo juzgada por tema penal. En el dubio pro operario, en materia laboral, que está relacionada con el trabajador, ¿no? Es decir, aplicar la norma de manera más favorable al trabajador. Indubio pro natura, que es en la parte ambiental, aplicar la norma de la forma más favorable para la protección de la naturaleza y los recursos naturales. Entonces, ahí hay, en definitiva, hay unos elementos que nos permiten llegar a ciertas aplicaciones normativas específicas. Eh, y en materia internacional, esa interpretación, cuando hay un tema de duda sobre la aplicación de la norma, sí existe, no tanto por una disposición legal expresa, sino más bien por una disposición que surge del derecho consuetudinario, de la costumbre, porque esto es un tema más de costumbre en materia internacional, no tanto de una normativa directamente aplicable, aunque en la interpretación de los convenios ya vamos a ver cómo funcionan y qué regla es la que nos ponen. Pero por lo general, los que aplican en estos casos suelen ser los jueces, los juzgadores en algún estado de litigio entre un país y otro. Esa es la esencia, ¿no? Es la esencia generalizada que nosotros vemos, ¿no? Entonces sí, por ahí iría. Sí hay esa fórmula de aplicación, pero no deviene directamente de una norma específica de un tratado internacional, sino más bien de un tema de costumbre internacional, que de alguna manera ha sido como aceptado, ¿no? Se han aceptado. Eh, y hay algunos casos internacionales en los que se ha aplicado, ¿no? Eh, esta norma. Quizás, ojalá alcancemos un poco de tiempo a ver un poco digamos, el hundimiento de un barco y un litigio internacional por esto, donde se aborda un poquito
este tema de la interpretación de los tratados y de las dudas, ¿no? Un conflicto entre Francia y Turquía por un barco hundido, ¿no? Un barco que no sabían de qué bandera era. Bueno, esto, ojalá avancemos tengamos el tiempo suficiente para poder analizar. Ahí se hace un análisis sobre este punto en particular y se utilizará como es el tema. Bueno, eso en general. Bueno, vamos a hacer un proceso de, no sé si, bueno, ya creo que les pregunté a la mayoría. No tienen preguntas, ¿no? De la lectura. Nadie más tiene alguna pregunta específica, ¿no? Vamos, señorita Mesa, diga. Profesor, en el artículo 29 dice que el tratado será obligatorio para cada una de las partes, por lo que respeta la totalidad de su territorio. Pero, ¿qué pasa si hay una disputa entre esos territorios? O sea, igual se genera el tratado o tienen que llegar a un acuerdo esas partes que están en disputa. A ver, le voy a poner en pantalla para que todos veamos el texto. Está ahí, ¿no es cierto? Es este, ¿no? Al que usted se refiere. No, o sea, normalmente yo le podría poner un ejemplo. O sea, en términos generales, cuando nosotros hablamos del Estado, y a esto se refiere el texto del artículo 29, eh, em, siempre es integral del territorio. Siempre tiene que ser una cuestión integral de territorio. ¿Por qué? Porque el Estado, en teoría general del Estado, ustedes ven que el Estado tiene una conformación esencial asociada a la totalidad del territorio, a la totalidad de la población y a su poder soberano, eh, que son los elementos básicos que conforman el Estado. Ahora, ¿habrá alguna situación en la que algún convenio internacional sea aplicable solo a una parte del territorio y no a la totalidad? Pues sí, de hecho, sí existe. Y a mí se me ocurre que para nosotros existe ese caso, ese ejemplo, sí puede ser aplicable. ¿Por qué? Porque a veces en el estado, y hay muchos estados que tenemos eso, tenemos secciones insulares, o sea, islas, quiero decir, ¿no? Y muchos de los, digamos, de los tratados y convenios internacionales a veces se refieren a los temas de las islas, o sea, que tiene que ver con el tema de las islas. Uno de los ejemplos más clásicos del derecho internacional público se refiere al derecho del mar, ¿no? Al derecho marítimo. Porque dentro de esa idea del derecho del mar está relacionada con el uso de lo que se llama el mar territorial. O sea, en qué volumen, en qué cantidad, en qué superficie un país puede hacer uso exclusivo de aguas del mar territorial. ¿Cuál es la dimensión? ¿Cómo se mide y tal? Entonces, claro, para nosotros siempre ese ha sido un tema eh, importante en términos de que nosotros tenemos un grupo de islas que les conocemos como las Islas Galápagos. Están aproximadamente a 200 millas náuticas, ¿no? Del territorio continental del Ecuador. Entonces, claro, hay algunos convenios, algunos tratados que nosotros hemos firmado con otros países en donde se incluyen un radio de operación del Ecuador alrededor de las islas, porque claro, generalmente ese principio de las 200 millas náuticas o 200 millas marinas de mar territorial para todos los países que tienen costa con cualquiera de los océanos, es algo que ha sido estándar, ¿no? O sea, es una estandarización del derecho consuetudinario, o sea, esa ha sido una costumbre eso. Pero una vez que se empezó a codificar el Tratado del Derecho del Mar, lo que ha ido pasando es que se ha estandarizado esas 200 millas marinas, pero, por ejemplo, en el caso del Ecuador, nuestras Islas Galápagos están, digamos que en esa órbita, no están casi en el límite de esas 200 millas marinas, pero si hay más allá o cuánto tenemos o cuánto espacio tenemos, eso está regulado por tratado internacional. Pero claro, ese tratado no se refiere al espacio del Ecuador,
como espacio continental. Se refiere en realidad a esas islas en particular que están ubicadas en un punto específico. Y esto es algo que es súper común, ¿no? Vean que uno de los conflictos más grandes por temas como Hong Kong, por ejemplo, entre Inglaterra y China, se ha dado principalmente por eso, ¿no? O sea, la estructura del territorio. Más allá de que los chinos, para los chinos es como medio importante el tema ese, a tal punto que ellos rompen relaciones, si usted les reconoce a Hong Kong como un país independiente. Ellos rompen relaciones con usted, le dejan de aportar económicamente, y entonces es una cosa bien complicada. Y eso sí puede pasar. O sea, en general, el mejor ejemplo que le puedo dar es ese, el tema de poner un convenio para que regule el tema de las islas, ¿no? De la estructura específica de una isla en particular. Porque ahí ya no cobija todo el sistema continental de un país, sino solamente un espacio territorial específico, ¿no? Eso en principio. No sé si le responde su pregunta, señorita Mesa. Sí, ok. Em, no sé, ¿hay alguien más? Nada, nada más. Doctor, este artículo habla sobre el ámbito territorial, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué relación podría tener este artículo? Ahí le perdí ya no le escucho, le perdí no le escucho. Algo le pasó al audio. No sé si soy solo yo, pero no le escucho. O sea, le veo que sí se le prende, pero no se le escucha. Ahí me escucha, doctor. Hola. Sí, bajito, pero súper bajito. Ya, Lejos. doctor, ahí sí me escucha, tal Sí, vez. sí, ahí un poco mejor, sí. Sí, Así doctor, es. verá, en cuanto a este artículo, el 29 sobre el ámbito territorial de los tratados, Ajá. se entiende que en el Tratado de Viena se habla sobre los locales de las embajadas diplomáticas, sobre que son territorios del país que lo ocupa, ¿no? Sí, así es. Sí, este artículo podríamos relacionarlo en este sentido también con ese tratado. Sí, de hecho tiene que ver con eso Sí, directamente, ¿no? sí tiene que ver Eh, directamente. y- tiene que ver Ya. directamente. ¿Por qué? Porque digamos que hay un acuerdo sobre las medidas diplomático-consulares eh, que tiene que ver con la cuestión territorial. Es todos estos artículos vienen del derecho consuetudinario, o sea, toda esta es codificación del derecho consuetudinario. Eh, claro, es lógica en materia internacional. Si yo, eh, digamos, ahí funciona el principio de reciprocidad, ¿no? Que es un principio internacional ampliamente conocido. Si yo te abro un espacio, usted es representante de un país en, en, en cualquier lugar del mundo, si yo abro un espacio dentro de mi país para que opere un país X, tenga sus propios empleados, se maneje bajo sus propias reglas, tenga todo digamos, una pequeña regulación interna ahí. Por reciprocidad, el Estado tendría que hacer lo mismo en su espacio territorial. Si me están dando ese espacio a mí, pues yo tengo que ceder mi espacio al otro. Y respetarle, o sea, con todas las condiciones que hay. A eso se refieren esos tratados en específico, pero esto es una cuestión que ha surgido de la costumbre. Los países generalmente han acordado eso, más por costumbre que porque algún tratado en específico lo ha establecido. Luego sí ha sido necesario, ¿no? Ir estableciendo cosas, eh, digamos, para evitar las vulneraciones de un estado hacia otro, que es justamente lo que ha pasado, a nosotros nos ha pasado en estos últimos años,
cierto tipo de elementos, ya lo hemos conversado, ¿no? Nuestro problema con la embajada mexicana es un caso. Ustedes vieron que hace un par de semanas me parece que hubo una amenaza otra vez contra la embajada mexicana porque está ahí el presidente peruano, ¿no? En el Perú. Una amenaza directa para invadir la embajada mexicana. O sea, eso, ¿quién entiende eso? No sé, pero la cuestión es que normalmente esta regulación tiene que ver con un espacio territorial en específico y no con el total. Es igual que con las islas. Ese espacio territorial puede ser regulado por un tratado, sí, efectivamente, y este también es regulado por un tratado que tiene que ver con las relaciones diplomáticas y consulares. Y es como opera a la final, ¿no? Así que sí, es parte de cómo manejar, o sea, lo que hace la Convención de Viena es simplemente decirnos, oye, sí puedes hacer acuerdos respecto a los diferentes espacios territoriales que puedes tener incluso en otros países, ¿no? Donde pueden existir este tipo de cuestiones. Vean que hay uno de los ejemplos, a mí me encanta por toda la estructura, es el del Estado Vaticano, ¿no? El Estado Vaticano está prácticamente en el centro de Roma, ¿no? Pero es un Estado completamente independiente, o sea, independientemente y aislado. Entonces, claro, Italia no, ni les toca, ¿no? O sea, están ahí, pero claro, usted sale a la calle y es Roma, pero usted entra y todo eso es del Vaticano, ¿no? O sea, desde la, digamos, ese enorme plaza, ¿no? Que es la plaza esa de San Pedro, desde ahí ya otro estado, es otro país, digamos. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, esa norma, cualquier tipo de acuerdos que tengan entre, digamos, cualquier tipo de legislación que puedan generar los italianos, pues llega hasta el límite de Roma, y Roma está, pues, perdón, del Vaticano, y el Vaticano está en el centro de la ciudad, pleno centro de la ciudad, pero su normativa llega solo hasta, digamos, los límites, nada más. Entonces, esto está derivado, como digo, del derecho consuetudinario, y así es como se ha venido regulando durante muchísimos años, ¿no? Eso, no sé si les contesta eso las inquietudes que tiene el señor Hernández, señorita Mesa. Sí, doctor, estamos claros. Sí, gracias. Chévere, gracias. Ok, bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? Si no, vamos a ir leyendo un poco para ver si es que avanzamos en el tema. Ok, bueno, vamos a ir avanzando con los temas que nos faltan, ¿no? Bueno, hemos visto que era el primero que teníamos que ver, la entrada en vigor. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay fechas posteriores? Nos faltaba este numeral 4. Este es el que nos faltaba del artículo 24 sobre el tema de la entrada en vigencia de un convenio. Vamos a ver si podemos ir leyendo, ¿no? Empecemos con el señor Delgado, que aparece primero en la lista. Lea, por favor, numeral 4 del artículo 24 de la Ya, Convención de Viena. profe. Ya, el numeral 4 dice, las disposiciones de un tratado que regulen la autenticidad de su texto, la constancia del consentimiento de los estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado y a ver, entrada en Ya. vigor del tratado se aplicará desde el momento de la adopción de su texto. Ok, gracias. Bueno, ahí em, tiene que ver simplemente con algunos pasos previos, ¿no? Para la entrada en vigencia. Básicamente tienen que ver con la originalidad o la calidad del documento donde constan
las firmas de los representantes plenipotenciarios, que eso es lo que tiene que ver con la autenticidad. La constancia, como dicen, del consentimiento, que tiene que ver con esos 4 mecanismos que ya hemos visto: la ratificación, aprobación, aceptación y la adhesión, dependiendo de cada forma que haya utilizado cada Estado para expresar su consentimiento, ¿no? La fórmula, que puede ser para entrar en vigencia, la fórmula o la fecha, que puede ser por digamos, un porcentaje de los países que intervienen en la suscripción. Todos esos temas, cuestiones a veces relacionadas con las reservas que han hecho uno u otro Estado respecto a unas condiciones del tratado, las funciones del depositario, que normalmente es de la entidad que recepta, ¿no?, ese tipo de convenios, normalmente, o en la generalidad de los casos, es la ONU, las Naciones Unidas, aunque también existen funciones de depositarios, por ejemplo, en el caso de la Organización Internacional del Trabajo o de la Organización Mundial de Comercio, que son instancias que no están adscritas a la ONU y que pueden también cumplir funciones de depositarios, ¿no? Es decir, donde se archivan los auténticos o los documentos autenticados del tratado. Bueno, y todo esto, digamos que una vez que se ha adoptado el tratado, que es el momento en que suscribes, ¿no?, el momento de la suscripción, antes de que se produzcan todas estas ratificaciones y expresiones y otras expresiones de consentimiento, esto tiene, digamos, plena validez desde la adopción del texto, es decir, desde la suscripción. No es muy complicado y así es como va a funcionar. Si alguien tiene alguna inquietud en el camino de lo que estábamos leyendo, pues simplemente me levanta la mano, ¿no? Para conversar sobre esto. Vamos con el artículo 25. Señorita Mesa, por favor, aplicación provisional. Aplicación provisional. Primero, un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor. Literal A, si el propio tratado así lo dispone, o literal B, si los estados negociadores han convenido en ello de otro modo. 2, por favor. Siga, La siga. aplicación provisional de un tratado o de una parte del respecto de un estado terminará si éste notifica a los estados entre los cuales el tratado se aplica. Provisionalmente. Es que no le ve. Ahí. Sí, es que solo está hasta ahí. No le... Cierto que no sube. No. ¿Por qué no? A ver. Está como colgado ahí. O vuelva a compartir pantalla. Sí, porque sí está como colgado esto. A ver, pues vuelvo a compartir. Estaba muy bien la pantalla. Ya. Ahí sí. Sí, Se ¿no? aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el tratado disponga y los estados negociadores hayan convenido otra cosa al respecto. Ujú. Bueno, esto es la pregunta aquí es: ¿en qué casos es necesario aplicar provisionalmente un tratado? O alguna disposición del tratado. Eso puede pasar, sí, de hecho suele suceder, ¿no? Muchas veces cuando hay acuerdos de cooperación, cuando hay algún tema que tiene que ver con la estructura misma del proceso, se da esto con mucha frecuencia. A mí se me ocurre que, por ejemplo, en el Ecuador, en los últimos años, una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, tiene que ver con las relaciones del Ecuador y Colombia, ¿no? Porque nosotros hemos construido una vía que interconecta las dos
a los dos países. Entonces, ha sido importante aplicar ciertas disposiciones de manera previa a la vigencia del acuerdo entre los dos países para el libre tránsito, ¿no? Eso es algo que suele pasar. Para nosotros, a veces los países necesitan con suma urgencia aplicar ciertas normativas, ¿no? Ciertos parámetros específicos de ese tratado, como por ejemplo les decía, esto del libre tránsito es bien importante, ¿no? Porque la gente necesita moverse de un sitio a otro. En las fronteras, en el Ecuador con Colombia o en el Ecuador con Perú, hay mucho comercio en esa zona. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos expedido, la década de los 90 era bastante famosa la ley de zonas francas, y esa ley de zonas francas, pues establecía ciertos espacios entre, digamos, frontera con el Perú principalmente, por temas asociados a costos de mercadería, sobre todo de cuestiones de combustibles, cuestiones de cierto tipo de, de, de productos. Y nosotros hemos suscrito acuerdos con el Perú, hemos suscrito acuerdos con Colombia también, y a veces sí se requiere que haya una aplicación inmediata de ciertas cosas. Bueno, ese es un tema que para nosotros es bien importantísimo tenerlo presente, porque siempre va a ser necesario que tengamos esa como flexibilidad de aplicar rápidamente alguna cosa que necesitamos con urgencia y después ya desarrollar el resto de los términos del acuerdo, ¿no? En materia de propiedad intelectual se da mucho también eso. O sea, a veces nosotros tenemos registros que se deben hacer de manera inmediata, aunque a veces demore el proceso de registro más tiempo en otros momentos. Eso también suele pasar. Entonces, bueno, esa es una cuestión que está asociada al tema, y que es necesario muchas veces tener en cuenta. Sí, va a haber algunos casos en los que se deba hacer una aplicación previa, antes de la vigencia total del tratado del convenio, y si así lo acuerdan las partes, pues eso va a funcionar de manera directa, ¿no? A nosotros nos pasa en cambio climático, ¿no? Disposiciones de 1992 que requerían atención urgente. Por ejemplo, vean ustedes que esa convención entró en vigencia casi un año después, cuando ya empezaron, ahí se decía, por ejemplo, que el 40% de los países debían haber ya expresado su consentimiento para que entre en vigencia la Convención Marco sobre el Cambio Climático a nivel mundial. Entonces, eso se demoró prácticamente un poco más de un año, de hecho, ¿no? Estuvo entrando en vigencia, me parece que en agosto o septiembre del 93, un poco más de un año. Año, 2 meses, 3 meses, no sé. Bueno, la cosa es que ahí, por ejemplo, en esa convención, era importantísimo que los países prohíban el uso de los aerosoles que tenían ¿cómo es? SF6, ¿no? Que eran estos aerosoles que le causaron el agujero a la capa de ozono. Entonces, era importantísimo que esos aerosoles se prohíban en todo el mundo de manera inmediata. No podían esperarse un año más porque el agujero crecía a una velocidad imparable. Entonces, por ejemplo, ahí se utilizó esta disposición digamos, de un tema provisional. Entonces, eso sí se prohibió de manera inmediata, porque eso sí era bien importante. Después del resto de disposiciones, esas de bajar la temperatura, disminuir el uso vamos a decir, de estos de CO2, ¿no? De estos contaminantes, bueno, eso ya fue cambiando un poco digamos, la dinámica. Ya con el tiempo entró en vigencia y ya los países pudieron someterse a eso, pero lo de la capa de ozono era inminente. Entonces eso sí se hizo.
se hizo de manera provisional. Hay ciertas circunstancias en las que se requiere urgencia. Las urgencias son importantes en ese aspecto. Eso con este artículo. Vamos ya a la parte final, digamos, ¿no? Observancia, aplicación, interpretación de los tratados. Y vamos a ir con este primer procedimiento, principio súper conocido a nivel mundial, nivel nacional también, que es el Pacta Sunt Servanda. Le vamos a pedir a quién está siguiente en la lista. Señorita Otoya, por favor, dele lectura al principio Pacta Sunt Servanda. Ok. Observancia de los tratados, número 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. ¿Qué significará eso? ¿Qué es este principio? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Podría explicarlo en sus propias palabras? Que automáticamente cuando los países quedan en un acuerdo, deben obligarse a cumplirlo y de tal manera que no puedan después luego salirse de ese tratado, por decirlo así. Ya, bueno, pero digamos que usted tiene derecho a salirse, ¿no? O sea, y si ya no quiere ser parte, usted podría salirse. No hay mayor problema. ¿Cuál es en el fondo la idea de este principio Pacta Sunt Servanda? ¿A qué le suena? Para todos esta pregunta, ¿no? ¿A qué les suena? O sea, por qué es necesario incluir una disposición de este sentido en, en un, en un tratado, en un convenio internacional? ¿Cuál será la idea detrás de esto? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? ¿Qué querrá decir esto? Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigencia obliga a las partes y debe ser cumplidas por ellas de buena fe. ¿Puede haber un ejemplo de esto? ¿Alguien puede aportar con algún ejemplo? No sé, por ejemplo, señorita Pozo, ¿se le ocurre un ejemplo de esto? ¿Qué querrá decir que lo cumples de buena fe? ¿Cómo será? ¿Se les ocurre? Pongamos las cosas al contrario. ¿Qué querrá decir O sea, que se cumpla sin, o sea, sin necesidad de exigir. O sea, que a ellos como que, no sé cómo explicarlo. Pero digamos que si ya no lo quieren cumplir, como que se salgan. Simplemente que lo hagan, que cumplan que, lo que ellos acordaron de buena eh, manera. Bueno, no sé ya, cómo. eso es parte del cumplimiento, pero ¿qué tendrá que ver esta idea de la buena fe? ¿Qué significa eso de cumplir de buena fe? ¿Qué se le ocurre que pueda hacer? Cumplir de buena fe. ¿Qué querrá decir? ¿Alguna sugerencia en particular? O sea, que se cumpla o sea, con honestidad. Que se cumpla con honestidad. Sí, ¿cómo digamos, cómo, o qué significará esto de, em, esto de cumplir un tratado con honestidad? Que se debe cumplir con el propósito por el cual está propuesto pues, el tratado. ¿Ya? Y que, o sea,
no, digamos que, bueno, un estado diga, no, es que yo no puedo cumplir tal parte por esta razón, o sea, que se cumpla sin pretexto, que sea Ya, real. ok, de acuerdo, se cumpla sin pretexto, que sea real. Em, hay diferentes formas de cumplir los tratados y convenios, ¿no? Por ejemplo, vea usted, supóngase que nosotros, supóngase que queremos suscribir un acuerdo internacional con Colombia, que es un país vecino, sobre un tema de aranceles, que es el ejemplo más fácil, siempre surge. Y entonces nosotros vamos a decir, acordamos que todo lo que sean materias primas, vamos a decir, materias primas que se van a vender entre Ecuador y Colombia no pagan aranceles. O digamos, para mejorar el ejemplo y ponerle más de, eh, un poco más de enfoque. Digamos que es un convenio para eliminar aranceles sobre productos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque en la frontera los productos de primera necesidad eh, circulan. O sea, si es que tú vives en Tulcán o vives en Ipiales o, eh, bueno, digamos en zonas más fronterizas, incluso en San Gabriel o en Huaca, en el Carchi, ¿no? La provincia del Carchi. O sea, toda esa zona, ¿no? Tulcán, Huaca, San Gabriel, toda esa zona es ya limítrofe prácticamente. Entonces, es bastante común que eh, todos hacemos un poco lo mismo, ¿no? O sea, tú cuando necesitas comprar tus cosas, hacer tu mercado, buscas precios, precios más baratos. Entonces, a veces, qué sé yo, el pan está más barato en esta tienda que en la otra y es el mismo, y es la misma calidad, entonces opto por el más barato. La leche, los huevos, la carne, o sea, productos de primera necesidad que necesitas para tu vida diaria. O sea, buscas calidad, eso es, parece claro, se busca calidad, pero también buscas precio, ¿no? Porque la economía, sobre todo en la actualidad, no es tan bollante como para desperdiciar tu dinero, entonces tienes que buscar eso. Y en la frontera va a pasar lo mismo, la única diferencia es que probablemente te muevas de un país a otro, ¿no? En Ecuador y Colombia pasa eso, hay cosas que son más baratas en Tulcán y otras que son más baratas en Ipiales, entonces hay ecuatorianos que se cruzan la frontera para comprar ciertos productos en Colombia y ciertos colombianos se cruzan al Ecuador para comprar productos en el Ecuador. El ejemplo más clásico es que ciertos electrodomésticos, por ejemplo, parece que tienen, digo parece porque algún rato vi algún reportaje en donde decían que no es tan exacto, que hay algunas cosas que sí son más baratas, pero otras no, que están incluso más caras en Colombia. Pero es una creencia, al menos popular, que ciertos electrodomésticos son más baratos en Ipiales, entonces hay gente que se cruza, ¿no? Y el combustible también es más barato en el Ecuador porque está subsidiado, entonces el gas sobre todo, ¿no? Eh, Vienen y compran aquí y se llevan a Colombia. Pero en productos de primera necesidad eso es más, eh, es un poco más complicado. Porque eso tiene que ver con un montón de cuestiones muy coyunturales. El precio de la leche, el precio del pan, el precio del azúcar sube o baja dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, es claro, para darles un ejemplo, que el azúcar es más barato en el Ecuador que en Colombia. ¿Por qué? Porque el Ecuador es productor neto, ¿no? Nosotros tenemos al menos 2 ingenios azucareros grandes. Y entonces es más barato el azúcar acá que en Colombia. Entonces, uno de los productos típicamente que Colombia le compra al Ecuador es ese, ¿no? Es del azúcar. Sin embargo, hay otras cosas que son más baratas en Colombia. Por ejemplo, el café es más barato en Colombia. Por una razón muy simple. Ellos son productores de café. Entonces, tienen mayor producción y cuando tú tienes mayor producción, generalmente el precio es más barato. Entonces, claro, imagínate que tú suscribes un acuerdo internacional con Colombia para evitar los aranceles en términos de productos de primera necesidad, para que no pagues. Entonces, ahí puedes, ese es o sea, aranceles tiene que ver
con la compra que hace una persona para el mercado de la semana, sino en realidad para compras al por mayor. O sea, que tú puedas irte a Colombia, tú tienes tu tienda en San Gabriel y tú puedas irte a Colombia y traer una cantidad, o sea, no 1 litro de leche o 2 litros o 3 litros que son para una familia en una semana, sino puedas traerte 50 litros o 100 litros que ya vienen a tu tienda de abarrotes para que vendas a la gente, ¿no? Que vive en tu barrio, en tu zona, que haces negocio, te eliminan esos aranceles. Digamos que hay un acuerdo sobre eso, ¿ya? Entonces, empieza a funcionar muy bien el proceso y de pronto, imagínate que el Ecuador diga, bueno, nosotros como he tenido quejas del sector, digamos, de la pasteurización de la, de la leche, ¿no? Yo he tenido quejas respecto a esto, ¿no? Porque hay algunos eh, productores que no están muy conformes, no están muy contentos con la producción de, digamos, que se venda leche importada de Colombia al mismo precio que la leche ecuatoriana, sin aranceles. Entonces está el sector, vamos a decir, el sector lechero está como enojado. Y el gobierno del Ecuador se le ocurre decir, bueno, desde mañana, un decreto ejecutivo, la leche ya no es un producto de primera necesidad. Aunque todos sabemos que lo es, ¿no? Pero, digamos, por decreto, nosotros nos avivamos, como sabemos, se dice comúnmente, y le sacamos por decreto ejecutivo del grupo de los productos de primera necesidad. Entonces, claro, al sacarle de ahí, ya no consta como parte del convenio. Y cuando entra ya tú le vas a cobrar aranceles. Dice, ¿por qué me estás cobrando aranceles por la leche? Porque no es un producto de primera necesidad. ¿Cómo que no es un producto de primera necesidad? Así dice el decreto ejecutivo del Ecuador. Eso es mala fe, pues. Eso es mala fe, clarísimo, clarísimo. Y eso es lo que ataca el principio pacta sunt servanda, ¿no? El principio pacta sunt servanda te dice, ok, cumple los tratados. ¿Quién me va a decir que no estoy cumpliendo el tratado? Lo estoy cumpliendo, porque yo no le estoy poniendo aranceles a los productos de primera necesidad. Eso es lo que yo supuestamente acordé con Colombia. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es un engaño, ¿no? Estoy sacando un producto que en esencia sí es de primera necesidad, pero le estoy poniendo ahí este bonete, este sobrenombre de que no es producto de primera necesidad, precisamente para evadir el tema de la imposición de aranceles. Ese es un tema que para nosotros es bastante controvertido, ¿no? Es bastante controvertido porque efectivamente significaría cumplir el tratado, pero no de buena fe. Y lo que nos dice el principio pacta sunt servanda es, ok, cumple los tratados, cúmplelos, porque tú te comprometiste a eso, pero ojo, de buena fe, con buena fe, ¿no? Sin intención de causar daño, ¿no? Sin intención de causar un tipo de daño. Esa es la idea, ¿no? Eh, y bueno, esta es una regla fundamental que consta en un montón de instrumentos internacionales. Está en la Carta de la ONU, Pacta Sunt Servanda, está en la Carta de la OEA, en la Carta Fundacional de la OEA, y yo casi que les diría que casi no hay ningún tratado internacional en donde hayan acuerdos entre países, o que se refiere a acuerdos entre países donde no se mencione textualmente el principio pacta sunt servanda. Incluso en la jurisprudencia internacional está previsto esta idea, ¿no? Entonces, esa es la función, esa es la visión de esta condición, ¿no? Del tratado pacta sunt servanda, ¿no? Ah, cómo debe funcionar en la práctica esta idea, ¿no? Bueno, eso en cuanto a este tratado. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente disposición, que es la del 29. Derecho interno y observancia de los tratados. Por favor, lo vamos a trabajar con, en esta siguiente, en la lista, señorita Moreno. Dígame, Lea, profe. por favor. Lea, por favor, artículo
27 está en pantalla. Ok. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Ok. Esta es súper simple. O sea, es como hemos dicho, me parece que, no sé si era la señorita Otoya, me parece que decía, no hay que poner pretextos, ¿no? Bueno, esto es un pretexto. No puedo cumplir el tratado porque mi normativa interna no me lo permite. Bueno, no te comprometas entonces. Ese es el tema, ¿no? Si vas a comprometerte, tienes que cambiar tu derecho interno. La cosa es que si tú ya te comprometes internacionalmente, tienes que cumplir el tratado. Y si tu normativa no te lo permite, entonces no te comprometas, ¿no? No te comprometas a celebrar estos tratados, ¿no? Han habido algunos temas que para nosotros han sido bastante complejos. Hay una negociación, digamos, entre estas últimas negociaciones que hemos tenido con algunas empresas petroleras, entre ellas Burlington y Occidental. Bueno, en este mismo caso, en el caso Texaco, por ejemplo, también ha habido ese problema. Hemos tenido dos fallos que no son de tribunales internacionales, sino más bien son de, digamos, de estos tribunales del CIAD, que son, digamos, medios alternativos de solución de conflictos, son instancias de arbitraje internacional a las cuales el Ecuador no podía someterse, ¿no? Y nosotros le hemos sometido al Ecuador. Yo veo que en el mediano plazo nosotros tendremos problemas de cumplimiento interno, porque efectivamente el Ecuador no puede someterse a la jurisdicción internacional así como así. La Constitución lo prohíbe, ¿no? O está prohibido por la Constitución. Pero nosotros les sometimos y recibimos esos fallos. Yo entiendo que algunos de esos fallos incluso ya se han pagado parcialmente. Eso nos va a generar una responsabilidad interna para los funcionarios que hicieron esos acuerdos. En realidad nosotros no podíamos someternos a eso. Sin embargo, nos sometimos y como ven, el derecho internacional es súper claro en eso, ¿no? Si te comprometiste, tienes que cumplir y el decir que tu derecho interno no te permite eso es solo un pretexto. Tenías que haber cambiado la norma. Nosotros no lo hicimos, o sea, no cambiamos la norma interna y tenemos ese problema. Claro, ya internacionalmente lo que ya se ha pagado, pues ya se ha pagado, pero internamente se generarán seguramente responsabilidades civiles y penales incluso por ese tema, ¿no? Eso es algo que casi siempre es complicado de procesar, ¿no? Pero ya vemos eso. Ahora, aquí hay una salvedad eh, que digamos deberíamos nosotros tener en cuenta, que es esta salvedad del artículo 46, ¿no? A la cual se refiere eh, la Convención de Viena, y que le voy a pedir a la señorita Arteaga Quirós, por favor, que le dé una lectura al artículo 46, que es la salvedad del anterior artículo que hemos revisado. Por favor. Nulidad de los tratados. 46. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos de que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Por favor. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. Ok, muchas gracias.
Bueno, ahí tenemos esta salvedad, ¿no? Esta salvedad, que tiene que ver en realidad eh, con una violación del derecho interno, pero que digamos, por una razón específica, es considerada como un vicio al consentimiento, ¿no? Eh, um, Normalmente lo que va a terminar pasando es que si tú, eso en general tiene que ver con muchas veces el desconocimiento o el error que puede producirse o cuando ha habido fuerza, ¿no? Y eso es manifiesto. Para mí, quizás el ejemplo más clásico de esto, de esta nulidad, es cuando hay fuerza, hay imposición de fuerza. No sé si ustedes ya vieron los vicios del consentimiento, ¿no? Que por lo general son el error, la fuerza y el dolo. Esa es la idea general. Claro, si tú vas a suscribir un acuerdo que es ampliamente violatorio de tu derecho interno, pero tú lo suscribes porque en las costas de tu país hay portaaviones y tanques de guerra que están ahí pues apuntando, ¿no? Aviones caza de la fuerza armada del país con el que estás negociando, pues parecería ser evidente que están forzando, están obligando. Claro, es violatorio de las normas de tu país, pero no tienes mucho más que hacer porque estás amenazado de un ataque. Eso es fuerza y eso es un vicio del consentimiento. Entonces, evidentemente ahí, claro que es violatorio de tu país, pero tú te ves obligado. O sea, sabes que es violatorio, pero estás obligado. O te están amenazando y por ahí tú no tienes la fuerza militar para repeler el ataque, ¿no? O sea, eh, hay tantos países, por ejemplo, o Rusia o Estados Unidos, tienen un gran poder militar. Eh, Vean ustedes ahora, está como una cosa que ha pasado es que hay portaaviones de Estados Unidos en el Caribe, ¿no? Cerca de las costas de Venezuela. Si a Venezuela en algún momento determinado en estos días o en estos meses le toca como suscribir o firmar algún acuerdo internacional en relación a la situación política que tiene el país, claro, una cosa es que tú la firmes libre y soberanamente, ¿no? Y otra cosa es que si tienes unos portaaviones ahí en, eh, cerca de tus costas, pues ya la cosa cambia un poco, ¿no? Sobre todo porque si tú regresas a ver a las condiciones militares de tu país, no tienes la fuerza para repeler el ataque, es bastante difícil. Eso en derecho internacional, pues ya tú me dirás, es un poco complicado sostener la validez de ese tipo de convenios, ¿no? Lo mismo les ha pasado a los ucranianos con Rusia, ¿no? Es la otra parte, la otra cara de la moneda. Claro, ustedes vieron los acuerdos que ellos suscribieron con Estados Unidos para, digamos, a cambio de armamento. Eh, es evidente que por ahí, quizás, si es que hubo algún tipo de vulneración al Tratado Interno de Ucrania, es un poco difícil que ellos o sea, que no hayan sabido que había una violación a su derecho interno, pero no les quedaba como de otra, no tenían ahí las tropas rusas algunas ya metidas en varias ciudades de sus países, de su país. Entonces, eso es un vicio del consentimiento. No puedes hacer mucho, en realidad, ¿no? O sea, te toca como llegar a un acuerdo como sea. Entonces, a eso se refiere en general esta norma. Ok. Bueno, no sé si hay preguntas hasta aquí, hasta lo que hemos visto hasta este momento. Ok, bueno. Les voy a poner una pregunta en el chat. Para la cual les voy a pedir que lo contesten en los próximos 5 minutos hasta las 9 de la mañana y vamos a tener un pequeño break hasta 9:20
9:20 nos volvemos a encontrar para la continuación de la clase, ¿no? Entonces, el ejemplo que les pido dice así: elabore un ejemplo de aplicación del principio pacta sunt servanda, ¿no? Entonces, lo contestamos en los próximos 5 minutos y luego se van a tomar un cafecito o algo y seguimos con la clase a las 9:20. Está listo, entonces. Le paro por un momentito la grabación y ya nos vemos